Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy conversaremos sobre la privacidad y protección de datos, la Ley 81, cumplimiento, ciberseguridad y gobernanza ampliada. La sesión tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. El día de hoy nos acompañan Ana Clemán, quien es gerente líder de la práctica de EY Law en Panamá, Enrique Mendoza, quien es gerente de ciberseguridad para EY Centroamérica, y Gianpaolo De Pedino, quien es gerente senior de la práctica de Data Analytics para EY Centroamérica. Sin más, le doy paso a nuestros especialistas y espero que disfruten la sesión de hoy. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Oriana, y muchas gracias a todos los participantes en el webinar del día de hoy. Vamos a estar tratando de una manera integral lo que viene siendo la protección de datos en Panamá a la luz de la Ley 81 de 2019, que está próxima a entrar en vigencia a partir del 29 de marzo de este año, y de la cual hemos anticipado la necesidad y la conveniencia tanto para el cumplimiento de la norma como para todas las organizaciones a quien pudiésemos orientar nuestras asesorías, enfocarlo desde 3 perspectivas, porque la norma tiene elementos técnicos que naturalmente conllevan a la participación de profesionales más allá de un simple abogado y la interpretación que le pueda dar a la norma para efectos de su aplicación en la organización que cada uno de ustedes represente. Queremos iniciar este conversatorio con una pregunta para los participantes, y es ver o entender un poquito la visión que tienen de la ley 81 en términos de si viene a presentar limitaciones a la operación de sus organizaciones, si viene a presentarse como oportunidades en términos de otros mercados, o si aún no tienen una opinión formada de cómo realmente va a impactar la Ley 81 del 26 de marzo del 2019 a sus organizaciones. Tenemos aquí en pantalla las 3 opciones, y sería para nosotros de mucha ayuda que nos participen para poder establecer actualmente cómo la perciben para efectos de sus organizaciones. Vamos a dar un par de segundos más para que puedan terminar de contestar la pregunta que aparece en pantalla. Recuerden que deben hacer clic en el botoncito que aparece primero del nombre o de la opción de respuesta, y allí pues les aparecerá el resultado y podrán votar. Ok, yo creo que con esto ya podemos terminar. Te presento los resultados, Ana. Ok, y los compartimos en pantalla también, Oriana, ¿cierto? Sí, aquí en pantalla podemos ya ver que tenemos el 14% dice que considera que son limitaciones importantes, el 25% considera que son oportunidades y el 61% aún no ha formado su opinión. Precisamente esa es la intencionalidad de la pregunta, y nos alegra saber que un porcentaje importante de la audiencia no tiene aún un criterio formado, porque precisamente lo que buscamos a través de este tipo de webinars es ayudarlos a identificar si hubiese limitaciones, cómo superarlas, cómo mejorarlas, y en la medida que haya oportunidades, cómo sacarle el mejor provecho a esas oportunidades, de manera tal que se puedan formar una opinión ajustada a la norma, a la industria a la cual se dedica, y nuevamente sacar provecho en la medida que sea posible, o tomar las acciones pertinentes oportunas para cumplir con la norma, y que lo que entendemos como limitaciones no acarrea además posibles sanciones. La siguiente. Bueno, les comentaba que dentro de EY hemos
hecho análisis detallado de la norma, así como también de lo que viene siendo las normas internacionales que han servido de marco para esta ley, y hemos identificado claramente que además del componente legal y de cumplimiento per se, que conlleva toda norma, obviamente, en esta ley en particular hay un elemento de ciberseguridad muy relevante, porque la propia norma, dentro de las obligaciones que plantea, está el que los quienes están a cargo de tratar datos personales o de custodiarlos deben tomar las medidas de seguridad necesarias para el propósito de la norma, que al fin y al cabo es la protección de estos datos personales, y además establece dentro de ciertos principios, como lo son el de la finalidad y la proporcionalidad, una necesidad de un análisis del tipo de datos personales que se está recabando en la organización, y el análisis de gobernanza ampliada para que esa captura de datos se traduzca en beneficios. En los países de Centroamérica, y Panamá no se excluye de eso, ha tomado iniciativas legislativas para adecuarse a los estándares internacionales sobre protección de datos, y a partir de eso la ley que vamos a entrar a analizar más en detalle, que es la ley 81 del 2019. La próxima. Ok, perfecto. Acá quizá te tomo un poquito la palabra, Ana. Entonces, fíjense que partiendo un poco de lo que venía comentando Ana, el cómo se enmarca este abordaje de Ley 81 parte definitivamente de un bloque y de una visión muy legal, tiene todo el sentido del mundo, incorpora todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y analítica con foco en cómo protegemos nuestro negocio y cómo hacemos crecer el negocio. Para eso, fíjense que, no para entrar en detalle ahora, pero contamos ya con un marco de referencia que justamente hemos venido trabajando y puliendo en los últimos meses en preparación para lo que es Ley 81 en el caso de Panamá, donde tratamos justamente de integrar la capa un poco más estratégica de cómo se tiene que adecuar a nivel de gobierno, a nivel de operación y a nivel de monitoreo para que estas tres piezas se mantengan vivas y vigentes a lo largo de todo lo que va a empezar a pasar previo a la entrada en vigencia de marzo y lo que va a ocurrir posterior a la entrada de la fecha de marzo. Entonces, el cómo un poco, y vamos a verlo más adelante también, la ruta como equipo, vemos esas palancas integradas, es con un foco en un poco entender y radiografiar cómo están las organizaciones, porque es una realidad que las organizaciones tienen niveles de madurez radicalmente diferentes dependiendo del sector y el tiempo que tienen operando, continuando con una priorización y una hoja de trabajo para ver cómo ir cerrando las brechas en cada una de las dimensiones, y definitivamente cada una de esas iniciativas pues se va a transformar en un diseño, implementación, capacitación, un despliegue como tal, cerrando ya con lo que es un soporte y un monitoreo. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a ir tocando algunas de estas aristas, y bueno, aquí te devuelvo la palabra, Ana, para entrar en materia con el bloque legal. Gracias, Gianpaolo. Para entrar en lo que viene siendo el bloque legal, próximo. Partimos con temas generales de la Ley 81. La Ley 81 fue promulgada en el 2019. No obstante, se establece un periodo de 2 años a partir de su promulgación para entrar en vigencia. La intención, entendemos, habría sido que durante ese periodo las organizaciones pudieran tener el tiempo necesario para adecuar su operación y tomar en cuenta las disposiciones que contempla la Ley 81. Y a partir del 29 de marzo del 2021 entra en vigencia la Ley 81 y se aplicará, y esta parte es muy importante establecerla desde el inicio, se aplicará para todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, privadas o públicas, con fines de lucro o sin fines de lucro, que traten datos personales de personas dentro del contexto que dispone la ley. Respecto a las bases de datos, también se aplicará la norma para todas las que se encuentren en el territorio nacional.
las que almacenen datos de nacionales o extranjeros, y también para aquellas en donde el responsable del tratamiento esté domiciliado en la República de Panamá. Y otro elemento que estimamos muy importante definir desde este inicio es que los titulares de los datos personales registrados en bases de datos creados con anterioridad a la ley, una vez la ley entra en vigencia, tendrán los mismos derechos que confiere la ley a los posteriores. Es decir, no es propiamente un efecto retroactivo, pero sí equipara los datos anteriores, los derechos que se le van a reconocer a los datos que se traten a partir de la entrada en vigencia de la ley, se le equiparan los derechos a los que ya hayan sido recolectados previo a la entrada en vigencia de la ley. Entonces eso es un escenario que pensamos que es importante se tome en cuenta en cada organización, porque no sería no sería la interpretación que pretende darle la norma el entender que solamente a partir del 29 de marzo, sino lo que debemos entender es que todo lo que se reconoce a partir del 29 de marzo se reconoce tanto para los titulares de los datos personales registrados en base de datos creados con anterioridad, como los que se crean a partir de la ley, de la ley 81 en marzo del 2021. Entonces, básicamente, la ley 81 viene a recoger los principios generales en los cuales se inspiran la protección de datos personales, estableciendo derechos y obligaciones tanto para los responsables del tratamiento de los datos personales como para los custodios, y establecen procedimientos que regulan la materia a nivel local. Es importante establecer que la ley 81 toma elementos del Reglamento General de Protección de Datos, conocido como GDPR por sus siglas en inglés, la próxima, que viene siendo el Reglamento General de Protección de Datos, es el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos. Este reglamento es aplicable desde mayo del 2018, sin perjuicio que en 2016 la Unión Europea ya tenía regulaciones sobre la materia. ¿Y por qué traemos a colación este antecedente para efectos de la norma local? Porque el GDPR impacta a los demás países porque es aplicable a cualquier compañía que tenga una relación con negocios con ciudadanos europeos. Y de hecho, lo que la norma establece es que la transferencia de datos en donde intervenga un ciudadano europeo solo podrá ser posible en la medida que el país a donde se va a hacer la transferencia de datos tenga normas de derecho de protección de datos. Y aquí identificamos una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque en la medida que sus operaciones requieran datos personales de ciudadanos europeos, es importante que Panamá tenga normas de protección de datos personales que compartan principios con el Reglamento General de Protección de Datos, porque de lo contrario, para efectos de la Unión Europea, no sería posible. Y de hecho, entre los temas que se toman como referencia del GDPR para la ley panameña, creo que es importante establecer el principio de portabilidad, que básicamente lo que establece es que el titular del dato podrá pedirle al que tiene el tratamiento del dato la información que tenga sobre su persona y podrá decidir compartirla con otras empresas en un formato común. Entonces, eso también es una área de oportunidad porque habrá un formato común en donde se podrá acceder a información de datos personales en la medida que el ciudadano así exprese su voluntad. También es importante establecer como referencia al Reglamento General de Protección de Datos la obligación de la autorización. Uno de los elementos primordiales de la protección de datos personales es la autorización que debe darse de parte del titular para efectos del tratamiento. Y no solo la autorización, sino también se toma como referencia del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea el derecho de revocar esa autorización.
no solo tienes darla, tienes también la posibilidad de revocarla. Importante las sanciones severas que se establecen a partir de este reglamento, y también el hecho que toma en cuenta datos personales de una manera más explícita, porque incluye temas genéticos, mentales, culturales, económicos, identidad social relevantes, y que de una manera u otra, quizás un poco más reducido, la norma local también contempla. La siguiente, Jean Paul, por favor, para entrar ya en materia sobre la ley 81, estimamos positivo iniciar conceptualizando ciertos términos que son relevantes para efectos de la materia en términos general y aterrizándolo a la norma local en función a la definición de la propia ley. Iniciamos por entender lo que es un dato personal. Un dato personal es cualquier información concerniente a una persona natural que la haga, que permita identificarla o hacerla identificable. Aquí hacemos una diferenciación con lo que vienen siendo personas jurídicas. Los datos personales pues hacen referencia a personas naturales nada más, en la medida que les pueda identificar o hacer identificable. El consentimiento, que es un elemento muy relevante, es esa manifestación de voluntad que el titular del dato debe manifestar para permitir que se haga el tratamiento de sus datos personales. Este es un elemento fundamental de la ley, salvo excepciones que la norma contempla en donde no se hace necesario el consentimiento, pero están expresamente contemplados en la norma y se tendrán que revisar en función al caso por caso de la industria o el tipo de persona a quien se le tiene acceso al dato personal. El consentimiento es uno de los pilares de la ley 81. Luego también entendemos importante entender lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto ordenado de datos de cualquier naturaleza, en cualquier forma, no solamente tiene que ser digital, que permita la organización y almacenamiento de datos personales para relacionarlos entre sí. Entonces, las bases de datos están contempladas en la norma, se establecen disposiciones que regulan cómo deben ser, y lo más importante, yo estimo, respecto a la base de datos, habiendo anticipado el tema del consentimiento, es la necesidad que estas bases de datos tengan las seguridades necesarias para impedir el uso indebido o el acceso no autorizado a estas bases de datos. Es ahí uno de los puntos claves de por qué entendemos en EY que esto es un tema que tiene que tener esta visualización integrada, porque la norma misma parte de una responsabilidad de tomar las medidas tecnológicas y administrativas, inclusive para efectos de la seguridad de la base de datos. Luego la norma habla del responsable del tratamiento y el custodio. El responsable del tratamiento vendría siendo la persona nuevamente natural, jurídica, derecho privado o público, con fines o sin fines de lucro, que se encargue de recabar la información y tratarla, y el custodio vendría siendo un tercero que por mandato sea el que mantenga la data por disposición del responsable del tratamiento. Y entendemos la necesidad de contextualizar esto porque ambas partes tienen responsabilidades respecto a los datos personales que manejen. Entonces, no solo será responsable el responsable del tratamiento, valga la redundancia, sino también el custodio, e inclusive la norma lo hace extensivo a cualquiera persona que en sus funciones tenga acceso a estos datos personales cuya confidencialidad debe preservar. Luego la norma también, para efectos del concepto, habla de almacenamiento, habla de transferencia y habla de tratamientos de datos. Para hacerlo más sencillo de entender, el tratamiento de datos viene siendo lo genérico, viene siendo todo aquello que incluye
recolección de las data, almacenamiento, transferencia, cuidado, uso. El tratamiento de datos es el concepto general. La transferencia de datos viene a ser ya el dar a conocer, el divulgar, el comunicar o intercambiar información. Aquí hacemos la observación de que la norma permite transferencia transfronteriza. No obstante, con base nuevamente al antecedente de la Unión Europea, lo permite en la medida que el país a donde se vaya a transferir el dato tenga normas de igual o mayor protección que la local. Nuevamente volvemos a los escenarios de oportunidades en donde si cumplimos con las normas y con los estándares internacionales, a nuestra organización se le abren las oportunidades para efectos de transferencias transfronterizas. Y luego estamos hablando ya del almacenamiento, que viene siendo ya propiamente la operación técnica que hace posible recolectar, almacenar, grabar, comunicar, intercambiar o utilizar de cualquier forma los datos personales que se hayan tratado. Y aquí nuevamente entramos a los elementos técnicos que hacen relevante que más allá de la interpretación de la norma y de lo que bien dijo Jan al principio, que es establecer el nivel de madurez de la organización en términos del cumplimiento de la norma, se hace necesario una óptica técnica que traduzca lo que está en la ley a la práctica en la organización. También queríamos compartirles lo que es la disociación o anonimización del dato, porque es un tema, es interesante y es relevante en cuanto a el consentimiento. En la medida que se desasocie el dato personal a una persona o en la medida que se lleve al anonimato, entonces entra dentro de las excepciones que contempla la norma para efectos del consentimiento. Esto también es de tomarse en cuenta en la organización que ustedes estén, porque necesitarían entender la necesidad de un consentimiento a partir de un dato que haga a una persona identificada o identificable. Si no es el caso, entonces podríamos estar en un escenario sujeto a revisiones de caso por caso que no necesariamente requiere un consentimiento. Ya habiendo conceptualizado lo que entendemos es lo básico, sin perjuicio que es una norma bastante amplia y que podríamos quizás ahondar un poco más, pero entendiendo esto serían los conceptos básicos, pasamos a ver ya en la próxima en donde establecemos los principios y derechos contemplados en la Ley 81, entendiendo como los principios y derechos como lo que vendría siendo el concentrado de la norma para efectos de los mínimos requisitos. Estos vendrían siendo lo mínimo que tenemos que tomar en cuenta, tanto en principio como en derecho, para saber que nuestra organización está en cumplimiento con la ley. Empezamos con el de lealtad. El principio de lealtad básicamente es que la recolección del dato tiene que partir de que no puede ser con engaño o falsedad, ni tampoco se puede hacer a través de medios fraudulentos o ilícitos. El de finalidad es muy importante también en la medida que el dato que recolecte tiene que ser para un fin determinado y no puede usarse con posterioridad para un fin distinto al cual fue recolectado, y además tampoco se puede mantener por mayor tiempo del que los fines para el cual se recolectó así lo amerite. La proporcionalidad, y aquí viene nuevamente el tema de análisis de la data y gobernanza ampliada, es que solo deberán ser solicitados aquellos datos adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario en relación al uso que se le va a dar. Esto nuevamente puede ser una limitación, pero también depende de cómo lo veamos, porque lo cierto es que en la medida que más datos recolectamos, más obligaciones tenemos respecto a el cuidado que hay que tener para preservarle la confidencialidad y el uso debido. Luego tenemos el principio de veracidad y exactitud, y es que estos datos deben ser exactos y deben ser actualizados de manera que respondan al momento
preciso en donde se están usando respecto al titular. El de seguridad, nuevamente, y aquí Enrique estoy seguro que ampliará muchísimo, la norma establece dentro de los principios, dentro de las obligaciones e inclusive dentro de las causales de sanciones, el no tomar las medidas de índole técnicas y organizativas necesarias para garantizar el uso y la seguridad de los datos recolectados. Entonces, nuevamente, aquí viene el componente de cybersecurity que nosotros advertimos, alertamos de suma relevancia. También está el principio de transparencia. Significa que al momento de solicitar la data se tiene que hacer con un lenguaje sencillo y claro y mantenerlo informado de los derechos que ahora más adelante vamos a explicar, que dentro de la ley los llaman ARCO por las iniciales de cada uno de estos derechos. En este tema de la transparencia, creo que es importante establecer que la norma indica que cuando estos datos se recolectan a través de medios digitales, como lo son en Internet, entra en relevancia lo que son las políticas de privacidad, y de ahí la necesidad de que la política de privacidad, en caso de que la recolección sea por Internet, sea clara, sea sencilla y no dé pie a que se entienda que el titular no entendió la finalidad para la cual se le pidió estos datos. El de confidencialidad, nuevamente, como ya hemos dicho, le corresponde tanto al responsable del tratamiento como al custodio, e inclusive la norma lo hace extensivo a cualquiera que tenga acceso a una base de datos y no garantice esa reserva, ese secreto y esa confidencialidad que el principio requiere. Y hace referencia a la posibilidad de que más allá de las sanciones que establezca la autoridad competente, el afectado podrá pretender daños y perjuicios por la afectación que esto le suponga. El dato de licitud hace referencia al consentimiento que ya conceptualizamos, que entendemos es uno de los pilares de la ley y también del antecedente que tenemos en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y es básicamente que debe ser recolectado y tratado en función a un consentimiento que debe ser previo, que debe ser informado, eso hace referencia a la transparencia, e inequívoco para efectos del dato, ya sea en función al uso que se le vaya a dar o en función al fundamento legal que se vaya a usar para efecto de la recolección. Y el tema de portabilidad, que como ya les expliqué anteriormente, también viene orientado del Reglamento General de Protección de Datos, y que es aquel derecho del titular de obtener de parte del responsable del tratamiento una copia de sus datos personales de manera estructurada en un formato sencillo y de uso común. Aquí, esta portabilidad también, volvemos a lo mismo, es una oportunidad, entendiendo que en la medida que el titular del derecho lo permita, va a poder compartir con otras empresas datos que ya han recolectado otras empresas. Y nuevamente, no lo consideraría yo una limitación, pero sí algo importante de tomar en consideración, porque a partir de ese principio se genera un derecho que hace que la organización, en la medida que se le aplique la ley, va a tener que garantizar esta portabilidad de los datos personales. Estos principios que están contemplados en la norma tienen naturalmente una traducción a derechos que se contemplan en la norma y que se traducen en el derecho al acceso. El derecho al acceso viene siendo precisamente la posibilidad que tiene el titular de accesar al dato almacenado, ¿verdad? Además de conocer el origen y la finalidad para los cuales han sido recabados, el derecho a la rectificación. Eso es bien importante porque el titular tiene el derecho de pedir que se corrijan aquellos datos que entienda
incorrectos, irrelevantes, incompletos, inexactos. Recordemos que tienen que ser veraces y exactos en función al principio. Entonces, consecuentemente, el derecho es el derecho de rectificación. La norma establece además el derecho de cancelación, que es permitir al titular solicitar la eliminación de datos en la medida que entienda que no son correctos, que sean irrelevantes, incompletos, desactualizados o demás. Para efectos del acceso, la norma contempla un término de 5 días hábiles a partir de la solicitud que haga el titular, y para efectos de la portabilidad, establece un término de 10 días hábiles. Establece además la gratuidad de este derecho a obtener una copia de los datos personales, y establece también pues la mera constancia, que tiene que ser de manera estructurada. También está el derecho a la oposición, que es el que permite al titular negarse a proporcionar sus datos, y más relevante aún, el derecho a revocar su consentimiento. Nuevamente, esto vendría siendo como el resumen condensado de los principios y derechos básicos que contempla la Ley 81, sin perjuicio que la norma establece excepciones que se deberán analizar en función a la actividad que lleve a cabo su organización, y contempla escenarios en donde es posible la recolección de datos personales o la transferencia de datos personales, exceptuando estos principios y estos derechos, pero son casos expresamente contemplados en la norma y que deberán verse a la luz de cada uno de los casos que se presenten al análisis correspondiente. Seguimos, ya, por favor. En cuanto a las sanciones de la Ley 81 por incumplimiento a la norma, básicamente la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la ANTAE, que es la autoridad competente en estos casos, fijará los montos de las sanciones en función a la gravedad de las faltas. La norma define expresamente qué es una falta leve, y para ello la sanción es una citación. La falta leve, por ejemplo, es no compartirle a la autoridad información que ha solicitado. La falta grave vienen siendo ya multas según la proporcionalidad del incumplimiento o de la falta, y las multas parten de 1.000 hasta 10.000 balboas, y las faltas muy graves que pueden llevar a la clausura de los registros de las bases de datos y a la suspensión e inhabilitación de la actividad de almacenamiento o tratamientos, en ambos casos sin perjuicio de las multas que se puedan poner. A manera de ejemplo, una falta grave, nuevamente que está taxativamente listado en la norma, vendría siendo efectuar el tratamiento de datos personales sin el consentimiento, salvo las excepciones nuevamente, y estimamos muy importante destacar el almacenar o archivar datos personales sin contar con las adecuadas condiciones de seguridad que la ley establezca. Importante identificar que esta ley está sujeta a reglamentación. Entendemos que la autoridad tiene un proyecto avanzado, pero que todavía no está en conocimiento ni ha sido presentado aún ante la Asamblea, por lo tanto no se puede anticipar realmente el contenido de este reglamento, pero que sin duda es necesario y es relevante para terminar de darle forma a los principios y a los derechos que la ley reconoce. Y como ejemplos de infracciones muy graves, porque nuevamente son taxativos contemplados en la ley, vendría siendo el recopilar datos personales de forma dolosa. Y eso vendría siendo uno de los ejemplos de clausura de registro de base de datos o de la suspensión e inhabilitación de la actividad de almacenamiento y o tratamiento. Entonces, creo que hasta aquí, por un tema de tiempo, abarcamos por encima lo que viene contemplado en la ley. Entendemos que es una ley que viene a ponernos a tablas con otras jurisdicciones que tienen normas de
de datas anteriores o que tienen quizás estándares mayores, pero que se presenta como una oportunidad porque nuevamente la transferencia de datos queda supeditada a que el país tenga normas de protección de datos personales y que a partir de ahí entonces se pueda contemplar las transferencias transfronterizas sin perjuicio del beneficio naturalmente que tiene para cada uno de nosotros como personas naturales el saber que nuestros datos personales, en la medida que consentamos que se recolecten, se almacenen o se transfieran o cualquiera otra de las posibilidades contempladas dentro del tratamiento, van a ser cuidadas dentro de los marcos de estos principios y cuya confidencialidad se deberá garantizar tomando las medidas de ciberseguridad necesarias y además en un análisis de las datas para garantizar que no se esté recolectando más de lo necesario o para sacar el mejor provecho de los datos personales que su organización está recopilando para efectos de el beneficio que se busca detrás de esta recolección de datos personales. Ya con esto brevemente un pantallazo de la ley. Y le cedo la palabra a Enrique porque estoy seguro que del lado de ciberseguridad hay mucho más que podemos ampliar y nuevamente repitiendo que está contemplado dentro de una de las sanciones de la ley el no tomar este tipo de medidas para garantizar que lo que, como decimos en buen panameño, que lo que está escrito en blanco y negro se lleve a la práctica y se garantice lo que se busca, que es la confidencialidad de esta información. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Bueno, adelante. Entonces, básicamente, quiero hacer como énfasis un poquito en ese contexto y los retos. Pues básicamente hoy uno como cliente, pues básicamente para poder interactuar, digamos, con los diferentes productos y servicios que le ofrece a uno, digamos, en este caso un banco, una entidad financiera, pues evidentemente uno tiene que intercambiar datos que son personales y asimismo el uso de esos datos pues van a ir incrementando, digamos, en la medida en que uno entra, digamos, al sistema, ¿cierto? Sin embargo, parte de esos datos también, pues estamos viendo que hoy, digamos, estos grupos de hackers pues están, digamos, orientando sus ataques hacia ese tipo de información, ¿cierto? Buscando ese tipo de información porque de alguna manera pues implica, digamos, unos riesgos en reputación, ¿cierto? Ilegales para una entidad financiera y básicamente también permite en este punto, digamos, que se puedan ver en este caso, digamos, y esos datos, de alguna manera poderle sacar provecho, digamos, de situaciones específicas para que los atacantes lo puedan llevar a cabo y poder comprometer, digamos, a su beneficio como tal, ¿cierto? Entonces, parte un poco, digamos, de estos retos es un poco poder definir, y pasamos a la siguiente lámina, Jean Pablo, ¿cierto? Es poder definir, en este caso, un marco como tal para la privacidad de datos, ¿cierto? El cual está proponiendo EY. Entonces, este diagrama presenta básicamente una vista holística de la privacidad de los datos, es en este caso con un enfoque que permite alinear, pues en este caso, procesos, ¿cierto? Funciones comerciales claves de la entidad, ¿cierto? Mediante el establecimiento, en este caso, de controles, ¿cierto? Como pueden ver, este modelo en particular pues permite, digamos, identificar aspectos importantes como el gobierno, como lo están viendo en la parte superior, ¿cierto? Y este gobierno básicamente impulsa, digamos, operaciones y la supervisión. En este punto, digamos, parte del gobierno, ¿cierto? Pretende establecer es cómo la entidad se mueve en un entorno pues en un entorno, digamos, de operación. En este caso, pues hablamos de poder tener una estrategia de privacidad, de poder contar con unas políticas, poder tener, digamos, esos aspectos legales y regulatorios que hacen parte, digamos, del marco como tal, ¿cierto? Poder llevar a cabo unos reportes, tanto regulatorios como ejecutivos al interior de la entidad, ¿cierto? Y poder gestionar también esa percepción pública de cómo los datos de las personas que nos los tienen en este instante, pues están manejando, ¿cierto? Y la analítica que pueda tener como tal, esa información. Parte un poco de esto y parte de los beneficios es poder ver, digamos, en el entorno de operación como tal, para qué sirve y cuáles serían esos beneficios específicos teniendo en cuenta, digamos, características dentro del modelo como, por ejemplo, esa privacidad por diseño. Muchas veces uno
pues empieza a manejar datos o las organizaciones empiezan a utilizar datos, pero no se tiene desde un principio establecido, digamos, todo el contexto del ambiente de seguridad asociado, digamos, desde que llegan esos datos, desde que los manejo, los trato, ¿cierto? Y empiezo, digamos, a tener, digamos, operatividad como tal de los datos. Teniendo en cuenta, digamos que en este caso la ley, pues habla básicamente que el responsable del tratamiento de esos datos debe establecer como tal los protocolos, ¿cierto? Los procesos, los procedimientos y los mecanismos de transferencia segura de la información. Entonces miremos que no es un elemento netamente técnico, sino pues estamos hablando de unos componentes específicos que vienen desde gobierno, de poder entender a la organización, ¿cierto? Desde las operaciones, digamos, con unos inputs importantes. Entonces, desde la gestión de riesgo, poder entender esos riesgos asociados a la información que estoy tratando, ¿cierto? La gestión de incidentes y ver cómo, digamos, en este caso, esa gestión me apoya, digamos, el hecho de que yo pueda responder a un incidente, digamos, en materia de seguridad asociado, digamos, con datos específicos de personales, ¿cierto? Poder atender, digamos, el análisis de esos terceros de los cuales también tocan parte de esa información, la procesan o yo parto, digamos, de tener esa información y poderla procesar en un tercero, ¿cierto? Solicitudes, quejas, reclamos. Algo muy importante es esa clasificación de datos y cómo hace parte mi clasificación de datos específicamente de un punto grueso que es el ciclo de vida de privacidad. Y ahorita vamos a hablar un poco también de eso, ¿cierto? De esos inventarios de datos, ¿cierto? Digamos, dentro de la ley, pues se habla básicamente de poder tener claramente establecidos esos inventarios y en dónde están y poderlos proteger, ¿cierto? Identificables adicionalmente. De esos datos que son transfronterizos, ¿cómo voy a empezar a manejar mi seguridad, digamos, en cuanto a la transmisión de esos datos, ¿cierto? Y los habilitadores tecnológicos que me permitan a mí soportar todo el modelo. En este caso, digamos, el desarrollo como tal de este marco me permite a mí, pues obviamente, definir y formalizar el programa de privacidad, ¿cierto? Para administrar y proteger adecuadamente los datos de clientes, de empleados y terceros, ¿cierto? Establecer la estrategia de implementación de los componentes y capacidades que soportan el programa de privacidad, ¿cierto? Elaborar y formalizar, digamos, políticas también del programa de privacidad de datos, definir esa estructura organizacional como tal requerida para poder dimensionar esa cantidad de recursos necesarios para poder disponer la operación del programa. Nótese que en la parte derecha del modelo, pues hay unos apoyos, unos roles como tal del gobierno. Entonces estamos hablando de tecnología, de legal y cumplimiento, de comunicaciones para la gestión de crisis, ¿cierto? Y en este caso, digamos, de las líneas de defensa que apoyan como tal el modelo. Entonces hablamos también de esos dueños de los datos, ¿cierto? De esos datos personales, de los porque procesan datos y los que recolectan datos, digamos, para tener un entorno, digamos, de esos roles asociados. Entonces había una pregunta por ahí de que quién debería tener, digamos, este rol. Pues depende también del dimensionamiento y depende también, pues, de la estructura que tenga el banco y poder definir, digamos, en este caso, esa estructura organizacional que permita, en este caso, pues la operación como tal del programa. Poder tener, digamos, un análisis de brecha de esas capacidades actuales frente a los requerimientos regulatorios, como bien mencionó Ana, ¿cierto? Y esas prácticas líderes. Entonces me decían, hay una pregunta ahí de que si la ISO 27000 sirve para haciéndola ya cumple. Pues digamos, ese estándar, si uno lo tiene establecido, pues de alguna manera va a tener unos controles asociados a unos dominios y que le van a permitir, en este caso, poder tener, digamos, en este caso, controles específicos para la protección de esta información en diferentes niveles. Pero puede ser con la ISO 27001 o podría ser también con la NIST, dependiendo, digamos, del framework que esté utilizando. Lo importante es poder tener claros los controles que van a ayudar a proteger como tal el marco de privacidad, ¿cierto? Poder identificar esos posibles riesgos, ¿cierto? De acuerdo, digamos, al incumplimiento como tal de la regulación e integrarlos al modelo, ¿cierto? Y definir, digamos, esos requerimientos funcionales de tecnologías que me permitan soportar el programa, ¿cierto? Entonces, parte de eso se basa como tal, pues en el ciclo de vida de privacidad, ¿cierto? Y ese ciclo de vida de privacidad, pues tiene unos pasos específicos en la recopilación, en el uso de esos datos, ¿cierto? En la divulgación de los mismos, en la apropiada retención y eliminación, y en la revisión como tal de privacidad de los datos, manteniendo, digamos, en este caso, controles que permitan, en este caso, fortalecer pues las medidas de control asociadas a ellos. Y parte de eso, pues poder tener, digamos, monitoreo, digamos, en cuanto a esas expectativas regulatorias, en cuanto a las expectativas internas, en cuanto, digamos,
lo que puedan hacer en este caso, digamos, las áreas de auditoría donde puedan venir a hacer, digamos, a retar como tal el programa, de retar esos controles específicos y poder tener algo muy importante, y esa acá es como la gestión como tal del flujo de datos. Yéndonos un poco a esa parte de la gestión de flujo y en este caso de la clasificación, entramos a lo que es casi que el corazón también del ciclo de vida como tal de privacidad, y es la siguiente lámina, Juan Pablo, por favor. Y es la anterior. Y es poder determinar esos componentes, la que sigue, Yampa. Y es poder determinar esos componentes de anterior. Esa. Es poder determinar esos componentes del programa de privacidad, ¿cierto? Y esos componentes, pues estamos hablando es de los datos per se y el ciclo de vida como tal de los datos. Nótese que para poder tener ese ciclo de vida, pues debemos tener un gobierno de datos específico donde los tenemos identificados, donde tenemos esa valoración como tal de riesgo de acuerdo a ese dato crítico que estamos manejando, ese dato sensible, como bien lo especifica la norma, poderlos tener clasificados, y una arquitectura como tal que los soporte, teniendo datos claros y de calidad como tal. Parte de tener esa protección se definen unas áreas específicas, en este caso, que están asociadas al ciclo de vida, donde hay pues unos datos en tránsito, ¿cierto? Unos datos en uso y unos datos que son almacenados, y esas áreas a su vez tienen unos componentes de seguridad, digamos, que permiten establecer controles específicos, hablando de perímetros de seguridad, el monitoreo del tráfico, ¿cierto? Para datos en tránsito, de la captura, en este caso del acceso que se tienen a esos datos. Para datos en uso, entonces, estamos hablando de ese monitoreo de usuarios, de controles de aplicación, del etiquetado de los mismos, ¿cierto? O de cifrado, digamos, hablando de almacenamiento, de protección, digamos, de control de esos repositorios. Esto, digamos, a su vez permite poder definir especificidad, digamos, en cuanto a la definición de controles asociados a procesos core. Entonces, miremos que volvemos casi otra vez hablar nuevamente del ciclo en su recopilación, en su procesamiento, en gestión, en su consentimiento, y que esto apoye, digamos, los diferentes procesos de la organización que son parte de soporte de privacidad. Entonces estamos viendo que hay pues gestión de identidad, solamente quién tiene acceso a esos datos, entonces gestión como tal de la seguridad o de la configuración de componentes donde se resguarda ese tipo de información, ¿cierto? En este caso vemos una serie de componentes que me permiten a mí dar soporte, digamos, a los procesos core, teniendo en cuenta controles específicos sobre los datos donde yo tengo un gobierno de los mismos. Y empiezo a hacer como la retrospección y me devuelvo nuevamente hacia el modelo, y pues eso me permite tener a mí de una manera estructurada, hilada, ¿cierto? Un programa como tal de privacidad donde me dé una orientación específica, donde yo pueda atender casi que de manera detallada cuáles son esos controles que me van a permitir a mí poder mantener, digamos, un ambiente, en este caso de seguridad, y una postura, digamos, de seguridad ante esos datos que son sensibles para la organización y que hacen parte, digamos, del cumplimiento normativo, como es en el caso de la Ley 81. En el siguiente lámina vemos esa integración, ¿cierto? Y es básicamente las entradas y salidas que se pueden ver a manera general del programa. Entonces estamos viendo, digamos, de estrategia de negocio, pues lo que entra, digamos, al programa para que se mantenga sostenible, pues son esos requerimientos, pues objetivos, prioridades, información, digamos, en este caso de los comités de junta, ¿cierto? De esa tecnología que habilita. Podemos ver también, en este caso, inputs en cuanto el cumplimiento legal, ¿cierto? De control y alineación de los procesos, de esos programas de retención, de las obligaciones contractuales. Podemos ver, digamos, inputs también asociados a la gestión de activos, ¿cierto? De esos activos críticos, de joyas de la corona, y específicamente de estos datos que son sensibles y que son importantes, digamos, dentro del marco de ley, ¿cierto? Esto a su vez permite ver que dentro del modelo, pues también se hace la identificación de una salida si tiene que ver, digamos, con el programa de gobierno y gestión de riesgos. Eso permite identificar, en este caso, riesgos específicos asociados a la información que estoy tratando, pues a información atada, digamos, a datos personales, ¿cierto? Y mantener también, digamos, esos programas de conciencia atados, digamos, a esos riesgos que estoy identificando. Algo muy importante es la gestión de acceso a estos datos y poder establecer, digamos, con mis programas con mis modelos de identidad de accesos, poder definir, digamos, quién tiene accesos a estos datos y cómo los voy a gestionar.
Y algo muy importante acá es empezar a determinar las capacidades de monitoreo, ¿cierto? Y de registro como tal para la gestión de estos datos específicos. Entonces estamos hablando, digamos, de unos eventos de DLP pensando en esa información que ya la tengo identificada, que está clara y que puedo empezar a hacer un monitoreo y acá empiezan a verse, digamos, en este caso, asociadas esas capacidades que pueda tener el SOC, ¿cierto? O, digamos, en este caso, las áreas que hacen monitoreo entonces a la priorización de sus eventos, a las respuestas y remediación de incidentes y monitoreos de comportamiento, digamos, en este caso, usuario, que permiten identificar situaciones ajenas, digamos, al manejo como tal de la información que estamos tratando. Entonces, parte de esto un poco es poder mostrar que pues igual en este instante pues tiene, digamos, un marco que es pues integral, completo, que no se basa básicamente pues en una tecnología para poder cubrir o proteger estos datos, sino pues es un entorno desde lo estratégico, táctico y operativo que permite establecer un marco de gobierno orientado a que esos datos pues los tengo claros, sé dónde están, sé cómo los controlo y de alguna manera pues obviamente doy respuesta a mis requerimientos legales que tengo establecidos pues, y que de alguna manera me establece el gobierno como tal, ¿cierto? Nuestro enfoque pues se ha desarrollado para abordar proyectos de esta naturaleza, parte de la necesidad de obtener pues un entendimiento claro de ese entorno de operación, en este caso de las entidades, de las capacidades actuales del mismo para la gestión y control de los diferentes tipos de datos personales, que permita direccionar adecuadamente el diseño e implementación de los elementos que componen el programa de protección de datos. Entonces, pues hasta acá, digamos, quería hacer como esta parte de cyber. Ahí viene, digamos, algo muy interesante también, que es la analítica que se hacen con estos datos y pues ya cedo, digamos, la palabra aquí a Juan Pablo. Buenísimo, mil gracias, Enrique. Entonces, perfecto. Fíjense que venimos de hablar del enfoque legal y cumplimiento, que es la base de todo lo que estamos hablando, foco ley 81 GDPR, barrimos ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es el hermanito que nadie habla a nivel de ley 81, pero que quizá allí puede estar la oportunidad para lograr beneficios en algo que estamos obligados a hacer? Entonces, esta tercera pata viene a ser justamente ese foco en cómo conecto ese gobierno que inicie con seguridad y trasciendo la barrera del gobierno y pienso en explotación y monetización. Entonces, comenzamos un poco. Fíjense que cambia por sector el nivel de madurez y el nivel de avance, pero todo este foco en transformación basado en datos, en cómo hacemos mercadeo, cómo entregamos propuestas de valor, explotando la data con temas muy avanzados o simplemente recuperando una base de datos de clientes, de correos y disparando correos de forma masiva. Entonces, todo esto parte más maduro o más inmaduro de exactamente el mismo flujo en donde yo tengo una definición, diseño de un dato, una recolección, distribución, uso y explotación del dato, archivo y disposición o destrucción. Entonces, fíjense que si bien todo el mundo se suele focalizar en este bloque que es la etapa sexy y la etapa que habla justamente de cómo monetizo y cómo obtengo el retorno, que es análisis y visualización, la explotación como tal, la realidad es que este pedazo, honestamente, no va a servir de absolutamente nada si no controlamos y gobernamos, por un lado, todo el ciclo de vida del dato y muy de la mano con lo que comentaba Ana y Enrique, y aseguramos que desde un punto de vista de ley, de marco legal, estamos en completo cumplimiento. Entonces, de eso viene un poco esta conversación. A nivel EY, un poco el cómo radiografiamos dentro de lo que es analítica y monetización, todo lo que tiene que ver con el uso de la información, cae dentro de las cubetas de gobernar la información, garantizar que tengo la calidad correcta, uso y analítica, explotación de la información y movilización y arquitectura, que tienen que ver mucho, y no lo vamos a hablar mucho hoy, de cómo técnicamente soporto a los datos y en el camino no cometo errores tontos. Entonces, fíjense que partimos de un foco en protección, pero realmente cómo apalancados en eso muevo el foco a crecer mi negocio, a incrementar ingresos, a garantizar que lo hago bien y traigo más dinero a la casa. Entonces, ya hablar de una frase cliché como que cada vez las organizaciones reconocen el potencial de Analytics, la realidad es que creo que todos estamos en la misma página, que el uso de los datos y la analítica de forma consciente y ordenada trae un montón de valor a la organización.
bien sea, esto cambia un poco el matiz dependiendo del sector comercial con el que estamos hablando, porque quiero entender mejor a los clientes, porque quiero armar mejor cuál es mi propuesta de valor, los productos y servicios que quiero entregar, o porque bien quiero generar nuevas fuentes de ingresos. Fíjense que lo que quizá antes quedaba acá atrás escondido como el último driver, que era riesgo y cumplimiento, un poco de cara a la ley 81, de cara a Panamá, lo que está ocurriendo es simplemente una reorganización. Una reorganización que lo bonito es que en este proceso a todas las organizaciones que manejemos datos sensibles nos están impactando por igual. Entonces, traemos un poco a la mesa el tema de cómo aseguramos apego a estos marcos legales, pero abrimos nuevas oportunidades comerciales. Y si bien esta métrica, dependiendo de dónde la consulten, va a variar un poco, pero la realidad es que hay un volumen gigantesco de personas que les preocupa que sus datos sean mal utilizados. Yo creo que un excelente ejemplo de esto es lo que pasó hace algunas semanas, los que siguieron la noticia con WhatsApp. Mejor ejemplo que eso, mejor ejemplo de impacto reputacional, de pérdida de ingresos por, aún dentro de cierto apego legal, quizá trascender la barrera de lo que los clientes esperaban, afecté la confianza del cliente y perdí un montón de negocios gracias a eso. Pero por otro lado, fíjense que si bien este dato puede asustarnos o preocuparnos un poco, por otro lado, pareciera que si yo logro operar bien y ser transparente con los clientes, por otro lado, y aquí hay un tema muy generacional, a medida que las generaciones son más jóvenes, están dispuestas a entregarme más datos para que yo haga analítica, para que yo haga más cosas, pero obviamente esa entrega no es gratuita, viene a cambio de yo te entrego algo y a cambio quiero experiencias personalizadas, quiero un journey, una travesía, una interacción que me ofrezca la menor cantidad de fricciones y que sea lo más natural posible. Entonces, este dato de 94% que están buscando cómo monetizar, aquí el mensaje importante es que de cara a la ley 81, de cara a Mercado Panamá, las cosas no cambian. Tenemos que seguir viendo cómo monetizar, pero es claro que este 94%, esas empresas que tienen bases de datos, veía algunas preguntas, que tienen bases de datos viejas en algún servidor, que tiene los correos de los clientes que compraron algo en particular, algún producto, y tiene datos sensibles, pues sí, lastimosamente, esas fuentes de datos son fuentes de datos que tengo que poner en rigor y tengo que ponerme al día para que entren en vigencia con ley 81. Entonces, todo esto pasa por una revisión, pasa por un proceso de madurar y de cómo revisamos nuestros planes y nuestra estrategia. Por un lado, de cómo manejo los datos, toda la parte de gobierno, toda la parte quizá más hacia cyber, pero cómo la exploto, porque al final creo que ninguno está recabando datos por placer, ¿no? Entonces, ¿cómo esto lo trabajamos a nivel firma? Quizá los que son más familiarizados con marcos internacionales como el DAMA, CMMI con el capítulo de DMMI, TDWI y el DCAM, radiografiamos todos esos. La realidad es que todos son increíblemente poderosos. El problema es que tienden a ser muchas veces muy conceptuales. Y en los negocios, a veces, ser demasiado conceptuales, pues, nos afecta en cómo hacemos el go-to-market y cómo le pegamos al mercado y cómo traemos ingresos, especialmente bajo una óptica como la de COVID, donde la cosa creo que estamos todos de acuerdo que está complicada a nivel comercial. Algunos sectores más impactados que otros, algunos sectores incluso beneficiados por la situación, pero bueno, bajo esa óptica tomamos algunos elementos de estos diferentes marcos, agrupamos todo lo que tiene que ver con gobernar la información, explotar la información y administrar la información, pero esto no con una visión técnica. La visión técnica definitivamente tiene que formar parte, pero es con una visión estratégica que parte de entender definitivamente el hoy, donde el hoy, dependiendo de donde ustedes se encuentren como organización, quizá todavía estén en una ola de madurez un poquito más orientado a business intelligence, un poquito más old fashion, pero que está entregando valor y que es lo importante. Algunas otras ya más en Big Data, en ver cómo integro datos en tiempo real, volúmenes de datos para hacer explotación de forma masiva. Estés en ola 1 o estés en ola 2, de cara a, o tengas una base de datos escondida debajo del colchón en una computadora muy antigua, la realidad es que hay que entender el hoy, entender cómo es esa visión comercial, cómo me limita, porque si hay algunas limitaciones de cara a la ley 81, pero dentro de esas limitaciones, ¿qué oportunidades tengo yo? Y en función de
entender el hoy y la visión, justamente entender cuáles son esas iniciativas, esas acciones que me tienen que llevar a engranar el dónde quiero estar y cómo llenarlo. Entonces, esta ola 3 simplemente la colocamos por ejemplificar un poco el tipo de cosas que está pasando y cuál debería ser el tipo de cosas que va a empezar a pasar cada vez más recurrente en sectores como servicios financieros, por mencionar uno, sectores como telco, media y entretenimiento. Esto ya están en ola 3 de una u otra forma. Entonces, ¿qué está pasando dentro de esa ola 3, que es lo que se está llamando la economía de datos? Por un lado, creo que todos estamos claros que el volumen de datos disponible, sea por redes sociales, el que se quejó de mi marca en redes sociales, y que lo puedo manejar de forma táctica, pero la realidad es que si tengo el consentimiento y estoy en apego de ley 81, ¿por qué no empezar a acumular esta data, explotar esa información, generar inteligencia sobre esto y que realmente mi negocio, más que un cliché, que escuchamos demasiados clichés allá afuera, realmente empecemos a operar basados en insights, insights que aprovechan la data que vamos generando, pero insights también que necesariamente tienen que apegarse al marco que me establece, en el caso de Panamá, Ley 81. Y para los que tienen, los que nos acompañan hoy en la audiencia, cuyas organizaciones tienen operaciones en multipaís, creo que están al tanto y que Ley 81 es caso Panamá, pero en Dominicana ya las conversaciones están también avanzadas. Y así como eso, la región a nivel de marcos ya va a empezar a madurar. Entonces, si tienen operaciones multipaís, quizá el momento inteligente para hacerlo, para ganar sinergia, es hacerlo ahora, hacerlo con foco multipaís, hacerlo basado partiendo de ley 81, como comentaba Ana, pero extendiendo los principios, derechos y deberes que establece también GDPR con foco altamente comercial y sacarle provecho a esto que es un marco con limitaciones, pero que nos abre oportunidades. Entonces, un poco hacia esto viene el tema de analítica. ¿Qué tipo de cosas hacemos? Porque quizá cuando hablamos del marco legal, creo que queda clarísimo el tipo de acompañamientos y el valor que Ana con su equipo en legal puede brindar, muy similar de cara a Enrique con todo lo que es ciberseguridad. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer en el acompañamiento? Y ahorita vamos a ver eso muy rápidamente, de cara a la parte de analítica, datos y gobernanza ampliada, es justamente cómo, bajo los principios de proporcionalidad y con mucha inteligencia, con la arquitectura técnica apropiada, con los skills necesarios dentro de la organización y con un plan claro y revisado con la óptica legal, podamos realmente seguir entregando valor y diferenciándonos a través de la analítica y los datos. Entonces, sé que nos extendimos un poquito a nivel de la duración, ya unos minutitos más y cerramos. Barrimos legal cumplimiento, ciberanalítica y gobernanza. Fíjense que seguimos haciendo mucho foco tanto en GDPR como en Ley 81. Quizá para empezar ya a cerrar el discurso, Oriana, y si nos ayudas, ya entendiendo un poco el foco legal, foco cyber y foco analítica, ¿qué tan preparada están viendo su organización de cara a Ley 81? Y si cuentan con operación multipaís, ¿cómo están preparados de cara a Ley 81 y a los marcos regulatorios, a los marcos legales que están cambiando y que están en discusión a nivel Centroamérica? Ahí vamos a dar unos segundos. Y cuando tú indiques, Ori. Sí, vamos a dar unos segunditos para que puedan contestar. Ya tenemos a parte de la audiencia que ha contestado, pero todavía no tenemos una tendencia irreversible, que llaman. Ok, yo creería que con esto ya tenemos una tendencia irreversible. Voy a compartir y entonces tenemos que el 21% dice que no hemos iniciado la revisión, el 40% dice que estamos definiendo la estrategia, el 9% tiene la estrategia definida, el 29% está tomando acciones en curso y el 1% está listo y en cumplimiento. Genial. Genial. Queda claro que fíjense que más del 60, o sea, en torno al 60% estamos todavía en una etapa un poquito más incipiente y tenemos que justamente ver cómo motorizamos, dinamizamos esto para plegarnos previo a la entrada en vigencia de ley 81 y ese 1% que ya está listo, pues maravilloso
y demuestra de alguna forma que, bueno, que empezamos con algo ya de tiempo a poner la casa en orden. ¿Okay? Ya buscando cerrar, ¿cómo de alguna forma integramos y garantizamos que esto quede debidamente blindado? Justamente lo que queríamos demostrar, no vamos a ir uno por uno, pero necesitamos tener el músculo y las credenciales, el conocimiento y las cicatrices del lado legal, del lado cyber y del lado de data y analytics. En nuestro equipo contamos con las credenciales en ambas verticales, multipaís también. La siguiente pregunta que también veíamos, y oye, ¿cómo nos comemos esto o cómo se come esto a nivel de metodología, a nivel de abordaje? ¿Cuál es el plan de ataque para este tipo de cosas? Un poco lo que hemos venido discutiendo ya con varios clientes y ya algunos están acá en la audiencia también. Un poco el marco que le estamos dando es foco en legal, foco en cyber y analítica en paralelo, en donde buscamos en aproximadamente 2 a 4 semanas, dependiendo qué tan grande o compleja es la organización, tratar de abordar las 3 verticales, radiografiar madurez, entender cómo están, hacer una priorización y roadmap y poder entregar en cada uno de los frentes una lista de chequeo donde ustedes como organización puedan decir, perfecto, en el bloque legal ya no tengo nada que preocuparme, en el bloque cyber no tengo nada que preocuparme, o en el bloque de cyber y analítica tengo iniciativa X, Y, Z que son críticas y tengo que ejecutar cuanto antes, dada la entrada en vigencia. Todo esto entendiendo que el marco está por entrar en vigencia, lo estamos trabajando y así lo definimos bajo un esquema abreviado para garantizar de que los tiempos nos permitan entrar dentro de los tiempos. O sea, el tiempo de ejecución permita culminar las iniciativas justo antes de la entrada en vigencia. ¿Okay? Esto es una camisa de fuerza, ¿no? Con algunos clientes que nos piden apoyos en un frente más que otro o en un frente menos que otro. Lo calibramos, pero sí me gustaría que se llevaran esta foto y ese 61% o ese 29% que ya arrancó iniciativas, si gusta que los acompañemos, lo tomemos de la mano y seamos como un externo que los ayude a garantizar que están blindados, cuenten con nosotros en cualquiera de los 3 frentes o en los 3 frentes en simultáneo. Ya con esto cerramos, un poco nuevamente enfatizando el por qué creemos que somos la organización correcta para ser su aliado en este proceso. Es, por un lado, ya los que nos acompañan y son clientes saben que tenemos equipos especializados por sectores comerciales claves. Como vieron en las credenciales, ya hemos acompañado dentro y fuera de Panamá a clientes en todo lo que tiene que ver en programas de privacidad y protección. En GDPR tenemos 1 tonelada de credenciales y cicatrices. El talento es regional, tenemos un buen músculo basado en Panamá, pero también lo tenemos distribuido en la región y esto se vuelve relevante, como comentaba, para aquellas organizaciones que tengan que tengan operación en diferentes países de la región para poder garantizar un acompañamiento holístico, un acompañamiento integral. Trabajamos bajo un esquema ágil, estamos muy focalizados en transformación, manejamos muy bien todo lo que tiene que ver los modelos de negocios y nuevos ecosistemas. Y bueno, un poco ya como firma tenemos reconocimiento global, pero la verdad es que yo creo que en este punto hablar del reconocimiento global, creo que ya también tenemos las cicatrices y el reconocimiento de las organizaciones a nivel local y regional, para los cuales somos un aliado y no simplemente un proveedor de servicio. ¿Okay? Voy a cerrar acá. Disculpen que nos extendimos mucho más allá del tiempo. Aquí tienen nuestros contactos, igual los vamos a compartir por reunión. Yo creo que la invitación es, no importa el punto de madurez en el que estén, si necesitan un aliado que los acompañe, contáctenos e iniciemos la conversación. Cuenten con nosotros en una o todas las dimensiones. ¿Okay? Y yo con esto acá cierro. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy.